Ya está grabando. Bueno, comienza esta presentación. Mi nombre es Iván Rodríguez Sánchez y soy tutor de los grupos 119 al 122. Y este jueves 17 de mayo damos inicio a esta segunda sesión síncrona que he titulado Reflexiones sobre la construcción de las vivencias afectivos sexuales. ¿Y por qué de este tema? Este tema surge, bueno, por dos cosas. Una, por un lado, que dentro de la semana anterior que abordábamos la actividad socioemocional, llamó mucho mi atención sobre cuando hablábamos sobre un episodio emocional donde precisamente esta chica hipotética veía a un chico con el que supuestamente ella estaba empezando a tener una relación de pareja con él, o eso es lo que ella creía, y que la ve con otra chica. Entonces pues ahí su shock fue de sentirse indignada, de sentirse engañada y demás. Y que haber abordado este punto me surgió a mí la inquietud de llevar ahora a combinar una parte de mi formación que es la sexología, que como tal tengo una formación en esta área, y a combinarla justamente en el área de las habilidades socioemocionales. Entonces, a partir de ese episodio que veíamos de esta chica sobre cómo reaccionó, que reaccionó como, pues de hecho, con violencia, y que, pues bueno, que socialmente hemos aprendido, y la sociedad como programas que veíamos como cheaters, que les ponía de referencia, que se encargan justamente de justificar actos de violencia cuando se encuentra la infidelidad, cuando se sorprende a alguien, que está como por una parte de la sociedad normalizado que se deba reaccionar así ante un evento que pues efectivamente sí pueda ser desastroso y que sea una huella emocional para muchas personas, de lo cual no tengo ninguna duda, pero que de ello validarse la violencia, pues bueno, eso es un problema que preocupa. Entonces, de ahí el interés de combinar estos temas. Y, bueno, no estaba compartiendo una pantalla. Aquí está la presentación. Entonces, apuntar a este tema, como tal, el objetivo lo he puesto de la siguiente manera. El interés es como pasar por algunos abordajes de elementos que estos elementos son la base de lo que llamamos o vamos a llamar educación afectivo-sexual. Y que, es decir, cómo hemos aprendido a ver la sexualidad como sociedad y como personas individuales a partir de una serie de elementos que les voy a hablar de ellos, que tienen que ver justamente con la historia de la sociedad, sobre las ideas y de la concepción que se ha hecho de la sexualidad a lo largo de la historia, de una manera pues demasiado breve en ese aspecto, pero también como que es un contraste de los puntos de lo que socialmente se hablaba antes y de lo que socialmente se habla ahora, de unos mitos viejos y unos mitos nuevos acerca de la sexualidad en este terreno de lo afectivo sexual. Entonces, pues tiene mucha importancia abordar esto porque justamente esto abona a nuestro bienestar, a nuestro desarrollo. Es un tema de derechos humanos, un tema de derechos sexuales y reproductivos, y un tema sobre, bueno, que trasciende la vida de todos. Entonces ya se hace que lo veamos como personas que compartimos sexualidad con una pareja, como personas simples, solas, en el aspecto de la dimensión de nuestra sexualidad, como padres también, como integrantes de una familia. Entonces ese es el objetivo de la sesión, pero para esto antes hablaré de algunas fechas y avisos relevantes. Ya aquí desarrollaremos entonces ya el tema de la educación afectivo-sexual y abrir un espacio para dudas y comentarios. Bueno, veamos si se van uniendo más estudiantes. Pues bueno, las participaciones no suelen ser tan vacías en estas salas, pero me sorprende ahora verlo así. Sin embargo, dentro de los que podamos estar acá, pues invitarlos a participar y hacer de esto una charla en algún momento. Sí, bueno, para este momento también se está transmitiendo, o más bien se transmitirá a las 5 de la tarde de la feria virtual, este tema de despensa para una alimentación saludable. Esta es una parte de hacerles un recordatorio de las actividades extraescolares que como tal, pues da lugar a este tipo de sesiones, que de hecho, pues esta sesión síncrona se combina con esta feria virtual de la salud. Entonces, pues bueno, esto no es lo ideal, pero sucede hoy,
y ya ambas sesiones quedan grabadas, tanto esta como la otra, para que pues los estudiantes elijan en cuál estar. Ya sobre los avisos de esta semana, mencionarles que es importante que tengamos en cuenta los tiempos de evaluación. Yo veo que algunos estudiantes se han confundido, están preocupados y preocupadas, y yo creo que pues de una manera que no les ayuda mucho porque hacia el lunes estaban angustiados algunos estudiantes que no les habían evaluado sus actividades entregadas el jueves y viernes. Entonces pues me toca decirles, pues es que todavía no se cumple el tiempo de evaluación. El tiempo es de 72 horas, que son lo mismo que 3 días, y estos no incluyen sábado y domingo. Entonces, si alguien, por ejemplo, entrega una actividad integradora un viernes, tiene que esperar hasta el miércoles como plazo máximo del que tienen sus facilitadores, asesores para evaluarles. Entonces, sobre eso, reforzar ese punto, invitarlos a que se comuniquen de manera oportuna, es decir, si han pasado estas 72 horas, pues pueden preguntarle a su asesor, pueden preguntarle a su SAME, nuestra SAME Adriana, que es la encargada de asegurar la calidad cuando alguien no cumpla con sus funciones, en este caso el asesor o yo como tutor. Si no respondemos dentro de 24 horas un mensaje, ella es quien se puede encargar de atender la situación, tanto resolverla como de ver con nosotros si se ha omitido con algo del trabajo. De las extensiones de entrega, también pedirles que les mandé yo un enlace con una infografía con los elementos para solicitar extensiones de entrega. Entonces, pues nada, decirles que no olviden tomar en cuenta todos esos elementos para, en un solo correo, escribirlos todos, que son motivo de atraso, nombre de las actividades, cuándo las van a entregar, firmar con su nombre y usuario y mandarlo al tutor y al asesor. Eso lo he dicho rápido, lo digo breve, pero que lo pueden ustedes recuperar en esta infografía de extensión de entrega que he compartido desde ¿desde cuándo? Desde el lunes de la semana pasada. A ver, voy aquí es el chat. Sí voy pendiente del chat. Cualquier persona que hable, hasta escucho ahí los mensajitos, por ejemplo, aquí nos saludaba Gabriela, puedo entrar a ver, pero también sería agradable que me interrumpan y que puedan pues, hablar de alguna duda, alguna inquietud, sobre todo si es relacionada con lo que viene a continuación, para pues, irnos de lleno con el tema. Sí, sobre esto, las reflexiones sobre las construcciones de las vivencias afectivo-sexuales. Para comenzar este tema, bueno, ya les he dicho de dónde surge esta parte de desarrollar el tema hoy. Eh, Como bien saben, los tutores desarrollamos múltiples temas, luego tengo otros temas que si no los alcanzo a ver con ustedes en este módulo, se los puedo mandar con infografías, con elementos para que los aprovechen en los próximos módulos. Pero hoy que toca este tema y para comenzar, pues bueno, habría que retomar que pues justamente hablando de habilidades socioemocionales, pues entender que muchas veces los problemas entre las personas hay elementos que vienen a jugar aspectos en común. Es decir, que cuando dos personas discuten es que por un lado, pues bueno, todos tenemos la necesidad de compartir elementos emocionales para sentir que estamos conectados con los demás. Eso es algo que todos tenemos esta necesidad, por supuesto. Y a veces no nos damos cuenta de los intentos del otro, de la otra, para captar nuestra atención. Es decir, puede que ignoremos a alguien y que esa persona, al no ser escuchada por nosotros, se sienta mal por el hecho de no ser considerada. Y es decir, que todos siempre vamos a buscar pruebas de que tanto nuestra pareja o nuestras parejas, amigos y todos, pues comprendan nuestros sentimientos y se ocupen de ellos. ¿Qué decir que se ocupen de ellos? Bueno, es decir mucho, pero en resumen es ser comprendidos, ser atendidos, ser reconocidos, ser validados. Sí, el validar es respetar lo que nosotros sentimos sin ser juzgados. Ese es en términos generales la parte de ser validados. ¿A qué voy ahora? Pues bueno, dentro de eso, perdonen, acá está. Entonces, de ahí parte esto sobre cómo nuestras vivencias de lo afectivo sexual se involucran en cuanto a ser validados afectivamente y en cuanto a la importancia que tienen los afectos en ese aspecto. Pero para ir a esto, esta sesión, bueno, creo yo que es un poco ambiciosa y creo que no vamos a cumplir con todos los objetivos porque he metido temas que son demasiado
que tocan para muchos puntos, pero espero que con eso hacerme entender. Es decir, que cuando les decía hace rato que para entender cómo nuestra vivencia sexual viene bien explorar cómo es que construimos el valor de la sexualidad nosotros como sociedad, ¿sí? Y es que anteriormente hablar de sexualidad no se hablaba en espacios públicos, no se hablaba en espacios educativos, no se hablaba en las familias incluso, ni mucho menos en centros como la iglesia. Eh, todo lo que es la sexualidad se hablaba para que lo poco que se hablara, evitarse hablar de la sexualidad. Michel Foucault, un filósofo, lo decía así, de la sexualidad de ella se habla para no hablar, es decir, para reprimir sus manifestaciones, todo lo que implique que tenga que ver con sexualidad. Entonces, ese es el punto que anteriormente se suscitaba, que hoy en día, bajo la mirada de unos profesionales, que voy a referirme a ellos, como el profesor Félix López, ahorita se me va el nombre, pero lo recordaré, que hablan, y la interpretación de ellos es que hoy en día no es tan diferente, es decir, hoy en día sí, todos pueden hablar de sexo y de sexualidad, y que en ese sentido no es lo mismo, pero bueno, vamos a ver por qué. Hablar de sexo se puede hablar en la televisión, en las familias, aquí y allá, en las redes sociales, y en todas partes se habla de sexo. Pero cuando se habla de sexo, realmente no se comunica lo que se podría realmente comunicar. ¿Qué quiero decir con esto? Que se habla muchas veces del sexo y de la sexualidad desde la mirada del morbo o del escándalo o de una forma de consumo. Por una forma de consumo pongo aquí una referencia a TikTok como espacios de erotización, o más bien de una expresión sexualizada del hombre y de la mujer, y sobre todo de la mujer, que tiene que ver con la moda, que tiene que ver con la forma de ser, que se vuelve un producto de consumo. ¿Qué quiere decir que se vuelve un producto de consumo? Pues que la industria del cine, la industria de la moda, la industria de las redes sociales, todo promueve de alguna manera las expresiones eróticas del cuerpo. Y como tal, por sí mismo no quiere decir que sea algo malo, pero tiene sus vertientes, o sea, tiene sus pros y sus contras, que es lo que vamos viendo. Es decir, de una parte de la sexualidad donde no se veía en ningún lado, ahora que la vemos en todos lados, pero el que verla no significa siempre que sea algo que esté favoreciendo el entendimiento, el respeto de las personas y la construcción de vínculos saludables, sino que de hecho se puede ver que a veces sucede y muy frecuentemente sucede lo contrario. Eh, es decir, aquí este punto lo había puesto, ya me adelanto un poco a ello, es decir, la apertura, lo pongo entre comillas, a los temas del sexo, no siempre tiene un enfoque que reúna el derecho a la libertad y el respeto a los demás. Es decir, muchas veces se habla del sexo y de las sexualidades para juzgar, como para decir que está bien y que está mal, para decir qué hacen los colectivos, por ejemplo, de las minorías como los grupos LGTBI, si están bien o está mal, qué hace el feminismo, que está bien y que está mal, porque bueno, todos tenemos derecho a entrar a ese debate, es tarea de todos hacerlo, pero poco se toma en cuenta el derecho a la libertad y el respeto a los demás. Se cruzan muchas veces estas líneas y se llegan a las agresiones, se llega a los conflictos y eso no abona mucho a los buenos entendimientos. Entonces, hoy en día se puede decir que predomina la escasez de la educación afectivo-sexual en todas las sociedades y en todas las áreas. Las escuelas, ahora como prepa en línea, nos dan esta apertura, pero no es parte de una currícula estructural bien definida. Es decir, hay todavía mucho camino y de esto se teoriza tanto, se habla sobre la poca importancia que se le ha dado a los temas que tengan que ver con lo afectivo-sexual. Entonces, hemos de considerar que todos somos parte de forma consciente e inconsciente eh, de una educación afectivo-sexual. Entonces, yo, por ejemplo, recojo este comentario que lo hizo una de sus compañeras en la mañana y les pregunto a ustedes, para hablar un poquito de ese tema, ¿qué quiere decir el hombre llega hasta donde la mujer quiere? ¿Y qué opinan de ustedes de esta frase? ¿Qué les suena y qué significa? ¿Y qué significa la frase en sí y qué significa para ustedes?
A ver quién quiera compartir sus opiniones dentro de los que estemos aquí. Adriana, Ángeles, Claudia, Gabriela, José, Yolanda, Yuli. ¿Qué opinan sobre esta frase? Pues buenas tardes, asesor. Buenas tardes. Buenas tardes, oiga. Pues esa frase, pues es oída aquí más bien de las abuelitas, o sea, cuando le dicen a uno que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, o sea, viene siendo como algo que viene desde tiempo atrás, como para decirle a las hijas, bueno, pues yo cuando fui joven, ¿verdad? O sea, que tenga cuidado, que no permita que un hombre llegue más allá, digamos, del acto sexual o de agarrarte la mano, un beso, todo eso. Bien, bien, es verdad. Gracias, gracias. Sí, en efecto, va de ese lado, y que justamente como dices tú, las abuelitas, es que sí se escucha que esta frase venía de muy, muy atrás, y en forma de precaución sobre lo que el hombre puede hacer con la mujer y que ellas tengan cuidado. Eso, pero bueno, no me quiero adelantar, voy a escuchar la opinión de Claudia, adelante, y luego ya agrego yo otras cosas. Adelante, Claudia. Hola, buenas tardes. Pues yo creo que más bien se trata de poner límites. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, Claudia. Sí, poner Perdón. límites. Sí, poner límites. Uno permite hasta donde se quiere llegar, ¿no? Sí. Esa es mi opinión. Vale. Gracias. Sí, gracias. No sé, ¿alguien más iba a agregar algo a lo que dijo Claudia y lo que dijo Adriana? Buenas tardes, yo profe. Para mí es con referencia al respeto. Si uno no le da uno de valor a su persona, los demás tampoco lo van a hacer, así sea hombre o mujer, se refiere al respeto. Bien, gracias. Qué bueno que pones este elemento y que lo ponen en común sobre efectivamente el respeto, pero esta idea de que el hombre llega hasta donde la mujer quiere da de hecho que el hombre siempre es el que va a actuar hacia conseguir algo sexual con la mujer, y la mujer es la que dice sí o no. Entonces, desde ese lado se naturaliza que entonces el hombre tenga este rol activo de buscar y de buscar y de insistir. Y si la mujer no quiere, pues no quiere y ya. Pero justamente por esta idea de que el hombre es el activo que va y busca hacia la mujer y va a insistir y va a insistir, es que también se promueve el acoso, es que se promueve la violencia, y donde el respeto, ¿sí? O sea, es una frase que busca, entre comillas, el respeto, pero partiendo de que el hombre tiene las posibilidades, las atribuciones y el derecho de intentar y de intentar, ¿sí? Pero la mujer no tiene ese mismo derecho. Sí, y no sé, alguien más había levantado la mano, no me acuerdo quién, no vi por acá, adelante. Ya no vi quién era. Claudia creo que dejó la mano levantada, y yo creo que bajaron la manita, pero no sé quién era, ¿no eres tú, Yolanda, o no sé? Bueno, cuando quieran me pueden interrumpir. Entonces, justamente esta frase, Perdón, maestro, sí, yo ya participé. adelante. Ah, bien. Entonces, en ese sentido, pues esta frase esconde detrás una parte activa donde el hombre va a ir a vencer límites. O sea, si la mujer dice no, entonces el hombre va a insistir no. Y si la mujer dice no, entonces el hombre va a insistir de otra manera, de otra manera, hasta que la mujer tenga que estar manteniendo límites. Y eso no es igualdad entre los dos. Es decir, la mujer siempre tiene que estar bajo el aspecto de cuidarse hasta donde no. Y entonces, creo que esa falta, es realmente, esta frase viene de esta naturalización de que el hombre puede hacer esto, y que entonces la mujer no tiene permitido que lo haga, y no solo no tiene permitido, estaría mal visto. Y no se trata de que entonces las mujeres hagan lo mismo, ¿no? Sino que los límites se conozcan desde antes, es decir, donde no haya necesidad de tener que insistir en ningún momento. Eso sería un límite sano. Y bueno, hacia eso va este tema, el hecho de hablar de lo que les he mencionado hasta el momento, donde todos de manera consciente o inconsciente participamos en lo que es la educación afectivo-sexual. Y todos estos ejemplos son, como la frase que les acabo de decir,
que participamos, por ejemplo, cuando opinamos sobre el aborto, sobre cuando un padre o una madre acompaña a su hija al ginecólogo, cuando tenemos nuestro arreglo personal, cuando expresamos ternura, o sea, en todo momento está ligado nuestra sexualidad y nuestra interpretación que hacemos de la misma y la expresión que hacemos de ella. Entonces, ser conscientes de dónde viene y por qué creemos lo que creemos sobre la sexualidad es entender que socialmente hemos atravesado por esto y ahorita, bueno, les daré que me voy a adelantar un poquito a este punto, ahorita regresaré a lo que se entiende como logros y retos de derechos humanos, pero en ese sentido, justamente la herencia social es que las ideas que tenemos, de dónde provienen, es que se entiende que la concepción de la sexualidad, porque aquí hago un paréntesis, cuando se habla de sexualidad, hablamos, por ejemplo, un macho y una hembra es porque vemos que los mamíferos todos son machos y hembras y tienen coito y se reproducen. Entonces es como decir que la naturaleza del ser humano es como la del primate, como la de la vaca, porque somos mamíferos. Y en cierta parte es verdad por la parte biológica que tenemos en común. Pero cuando se dice que hay una concepción biologicista de la sexualidad, es que decir que queremos compararnos exactamente como los animales y no somos iguales a los animales. Nosotros como personas determinamos todo, o sea, todos determinamos cómo nos definimos, qué somos, qué hacemos. Como humanos tenemos esa tarea de hacerlo, aunque no la queramos. Es que somos seres sociales, somos seres que inventamos nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos y a que atravesamos por un montón de emociones. Entonces, la idea de la sexualidad viene de que la sociedad es principalmente heterosexual, y es que sí, en efecto, la mayoría es que somos heterosexuales. La homosexualidad está muy reducida, pero el hecho de que esté reducida no significa que sea una oposición a la naturaleza, porque la naturaleza no dice que eso sea malo, o sea, la naturaleza no dice nada, nosotros hacemos interpretaciones de la naturaleza, y que de hecho a veces cuando se estudian a los animales para compararlos con los humanos, se dan cuenta que en la naturaleza, por ejemplo, la homosexualidad existe en un montón de especies, ¿sí? Entonces, eso por un lado, pero de todas maneras nuestra sexualidad incluye muchos otros elementos. Y anteriormente pues se entendía la sexualidad justamente desde compararnos como animales, de que somos machos y hembras y solo eso. Entonces somos mucho más que esto, y entonces no nomás la sexualidad sirve con fines reproductivos, eso lo entendemos todos, pero se promovía que así fuese, que se limitara la sexualidad solamente para la reproducción. La iglesia lo decía, algunas ideas morales que se cruzaban con las religiosas lo decían. Entonces, como también todavía hoy en día se dice que pues la conducta sexual por herencia es el coito vaginal, es decir, que cuando se hablaba de sexualidad todo el mundo piensa un pene y una vagina teniendo coito. Eso no es la sexualidad, eso es un elemento de muchos otros que nos atraviesan, que ahorita lo he puesto con lo afectivo y lo emocional, está vinculado, y de muchas otras formas, y de muchas formas de ser. Entonces, lo que pone ahorita de ejemplo, el varón era el único que tenía el papel activo en la relación, mientras la mujer tendría un papel secundario o pasivo, donde no se le reconocería su capacidad sexual, donde, por ejemplo, estaba mal, y todavía en algunas partes está mal visto, que una mujer pueda expresar sus deseos sexuales, o que lo pueda hacer a como lo han hecho los hombres. Y no se trata de que tengan que hacerlo igual que los hombres, sino que ambos puedan tener el derecho de hacerlo, pero en el ejercicio de hacerlo sea dentro del respeto, y dentro del respeto que se entienda en el sentido de no transgredir a otras personas, de no hacer cosas sin su consentimiento. En ese sentido se entiende el respeto. Es eso, o sea, los límites son el consenso, y el consenso es que otra persona plenamente apruebe lo que uno quiere promover en cuanto en el aspecto de la vivencia sexual. Entonces, lo que está cambiando o no ahora es que, pues, en algo más de 30 años, nos dice el profesor, ha habido muchos cambios. Ha habido un cambio gigante donde se ha avanzado, donde pues la mujer ha sido protagonista en muchas cosas, en las áreas laborales, en la familia, en muchos otros nuevos roles, y también en el aspecto de tomar mayor control sobre su cuerpo y sobre su vivencia sexual. Gracias a estos cambios, pues bueno, se ha buscado pasar por una igualdad,
que es una igualdad que, bueno, está en construcción, donde pues el hombre y mujer se pueden situar de la misma manera, donde el hombre no sea solamente protagonista, y eso para el hombre en general muchas veces es perder privilegios, pero el perder privilegios no significa que sea desastroso, sino que también, hablando ya en términos de masculinidad, hay muchas ventajas para los hombres que ahora entendamos todo esto, pero bueno, ese es otro tema también que lo podemos retomar, pero de momento no se me ocurre cómo cruzarlo. De lo que sí puedo decir, pues es que esto es algo que sabemos todos que ha cambiado, y justamente ya volviendo ahora a lo que los colectivos, los movimientos sociales y todo lo demás han incidido, es decir, yo cuando hablo de esto, hablo reconociendo lo que ha sucedido históricamente, lo que han reconocido estos movimientos sociales, pero sobre todo también cruzándolo en todo momento con la evidencia, es decir, con los estudios científicos. Y estos elementos no se oponen. Es decir, por ejemplo, se sabe que para el 2006 en Yogyakarta, en Indonesia, un grupo de expertos de diferentes ramas especialistas partieron de que los estados, es decir, todos los gobiernos de todos los países deberían de promulgar de manera universal sobre defender 29 principios, que estos 29 principios establecían derechos y libertades universales, donde justamente todos nacemos libres e iguales, y dentro de ello todo el hecho sexual humano, que es el que voy a describir ahorita, se pueda desarrollar de manera libre, de manera segura, y que sean los estados que se encarguen de promover tanto la educación y la salud y la procuración de justicia de forma universal, de forma igual, sin ninguna distinción de raza, de género, de color, ni de preferencias sexuales, identidad sexual, ni de ninguna distinción, que sea para todos igual. Entonces, eso está dicho, está escrito, y no se duda de que se deba trabajar sobre ello, pero cada país hace lo propio. México tiene algunos avances, tiene algunos retrocesos, tiene algunas dificultades, y dentro de eso, pues bueno, se parte de esta visión de la sexualidad, donde, por ejemplo, aquí podemos ver que se habla de 4 dimensiones de lo que es la sexualidad. Esto ya es un tema que lo pongo en una pincelada, pero que puede que no quede claro. Si que no queda claro, me gustaría que me lo dijeran, para ver de qué manera lo puedo reforzar, pero también adicionalmente voy a integrar algún video que pueda complementar estos puntos que voy a hablar a continuación. Entonces, cuando digo que el hecho sexual humano tiene 4 dimensiones, es que nosotros hemos escuchado hablar que los heterosexuales, que los homosexuales, que si se nace gay o se hace gay, muchos temas que han estado en debate, que han sido parte del auge reciente sobre todo esto. Entonces, pues se parte que, por ejemplo, que cuando se habla de identidad de género, es lo que yo pienso acerca de mí mismo, si yo me siento hombre o me siento mujer, o si no me siento hombre ni me siento mujer, ¿sí? Que tengo la libertad de definirlo, ¿sí? Pero el decirlo es que como es identidad, no es algo que yo me invente, sino que es algo que yo siento, que forma parte de mi ser. Entonces, que atraviesa mi definición de ser humano, identificada como hombre o mujer, o género queer, que es que ni se es hombre ni se es mujer. Eso es en cuanto a mi creencia. Y lo que es la expresión de género es como, por ejemplo, a mí que me ven con una camiseta que es de estilo masculinizado, es que mi expresión como tal es masculina, ¿sí? Pero puede que no sea masculina, puede que yo me sienta más cómodo usando vestido, y esa es mi expresión de género, mi expresión de ser hombre puede ser atravesado por expresiones que tienen que ver con lo femenino, y puede que sea como complicado de entender, pero es que existe y es una realidad, y es natural, en el sentido de que se puede tener estas divergencias, y no significa que la persona tenga ningún conflicto, simplemente es que nosotros, como diré más adelante en las conclusiones, es que somos, o sea, que no hay una sola forma de ser de nuestra sexualidad, y quien crea que sí está equivocado por el hecho de que tenemos muchos puntos en común, pero no tenemos la misma vivencia todos, ¿sí? Entonces, cómo expreso mi género ya está, es la expresión de género. El sexo biológico, bueno, esto ya es una herencia biológica que yo no pedí, que nadie pidió, sino que nacemos con una composición genética
pues, ¿qué es esto? Los órganos, nuestras hormonas y los cromosomas, que estos pueden estar alineados dentro de la biología como mujer, como hombre o como intersexual, que sabemos que a veces las combinaciones genéticas no son X y Y, sino que pasa algo donde se puede ser genéticamente hombre y mujer a la vez. O sea, esto desde la ciencia, no es que eso es lo intersexual, que antes de una manera coloquial y tal vez burda se decía como hermafrodita, pero como para tener la referencia, pero esto no es eso, esto es intersexual y de ahí puede haber incluso distintas variantes. Sí, como tal está ese tercer sexo biológico, como se dice, y de la orientación sexual, entonces es como ya la atracción que yo siento si es que me gustan las chicas o es que me gustan los chicos o me gustan ambos. Entonces, esa atracción va combinada con lo emocional, con lo psicológico, incluso con lo espiritual. Entonces, esa es una concepción que se tiene sobre la sexualidad y sobre esta se montan también estos 29 principios establecidos para el respeto y para la igualdad de forma universal. Yo, por ejemplo, voy a referir aquí uno de ellos, donde dice el respeto a la igualdad y a la no discriminación, es decir, que todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los derechos humanos, sin discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género, derechos iguales ante la ley, sin distinción, derecho a la protección de la ley, y todo esto sin ninguna discriminación por estas circunstancias, por la identidad de género, por la expresión, por el sexo biológico, ni por la combinación de todas estas, ¿sí? Porque ya les diré, o sea, esto puede combinarse de diferentes formas y eso es parte de nuestra diversidad sexual. Bueno, esto por un lado. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto, si ya habían visto este concepto de la identidad de género, la identidad, la expresión sexual, sexo biológico y sus cuatro elementos. No sé si los conocían, los habían visto. Yo creo que sí, pero bueno, me gustaría saber si lo habían escuchado antes. ¿Qué opinan acá en la sala? Adriana, Claudia, Selene, Carolina, Yolanda. Que la ventaja de que seamos poquitos ahora es que sí me da el tiempo de poderlos nombrar a todos. ¿Les suenan estos términos o no los habían visto? Adelante, Selene, no sé quién levanta la mano primero. Sí, yo soy. Buenas tardes. Yo, de hecho, no había escuchado los términos y acabo de entrar ahorita en la sesión y se me hace muy interesante lo que se está diciendo respecto Bien. al término de la sexualidad, ¿no? Y como dices, nosotros no decidimos qué vamos a hacer, si vamos a ser hombres o mujeres, ya se determina eso. Yo me imagino que cuando estamos en el vientre de nuestras mamás, ¿no? Quiero pensar que es eso, ¿no? Realmente yo no sabía, no tenía ni tantita idea de lo que estabas comentando hasta ahorita. Bien, bueno, gracias por decirlo. Espero que te haga un poco de sentido, pero yo creo que van a haber más dudas que otra cosa y aprovecharé la ocasión para compartirles otro material que pueda reforzar esta sesión síncrona sobre esos términos. Sí, por ejemplo, ahorita que mencionas sobre que tú creías que dentro del vientre ya se definía todo esto, pues es que en realidad es que no. O sea, desde el vientre materno, pues sí, a lo mejor ya está dada la configuración genética, pero incluso en el crecimiento y en el desarrollo no sabemos cómo las hormonas puedan actuar. Pero las hormonas no van a definir que una persona sea homosexual o sea heterosexual. Y no hay una explicación biológica definitiva para ello. Simplemente, de hecho, el tema ya no está ahí, sino aceptar la diversidad, porque la diversidad siempre ha existido y es una construcción de todo, lo biológico, lo social y de las experiencias de cada individuo. A ver, aquí agrego ahora, a Carolina también nos iba a decir algo, no quiero interrumpir. Buenas tardes. Bueno, mi niña está estudiando enfermería y los genes sí son los que deciden si vas a ser hombre o mujer. De hecho, como mencionó usted hace ratito de los hermafroditas, de hecho sigue siendo lo mismo, ¿no? Ya tú naces con
comparte de si eres homosexual o eres bisexual, o sea, no lo decides tú. No es de que, ay, ahorita soy mujer y al ratito ya quiero ser hombre, o sea, no, ya viene como tu gen de si tú eres hombre o mujer. ¿O estoy mal? Vale. A ver, en parte sí, en parte no. Es decir, es verdad y lo dices claramente en el sentido de que no lo decidimos nosotros. O sea, alguien nos inventa, hoy yo soy homosexual, mañana soy heterosexual. Eso no pasa, ¿sí? Ay. Pero tampoco hay un gen, porque si hubiera un gen ya se diría en la ciencia, mira, es que esta persona nació y aquí podemos ver en su ADN que esta carga genética es porque es homosexual. Eso tampoco existe. O sea, la ciencia no tiene ese resultado y no lo va a encontrar. O sea, es que, bueno, hasta el momento creemos que no lo va a encontrar o no sé si se ha dejado de buscar, pero la respuesta no está ahí. La respuesta está el hecho de que porque Papi, ya no sirve tu... ¿Perdona? Es que ya no sirve el ratón y no puedo apagar mi micrófono. Yo te ayudo aquí. El hecho de que sea, por eso es justamente esta dimensión. Bueno, que sí, biológicamente se sabe que nació con testículos o que nació con ovarios, pues bueno, es hombre o es mujer de lo biológico. Pero lo biológico no quiere decir que entonces va a ser heterosexual o va a ser homosexual. O sea, es decir, lo biológico no lo va a determinar, ¿sí? Ni tampoco lo va a determinar las experiencias. Es decir, eso es como una mezcla de todo lo biológico, y dentro de lo biológico, pues, lo hormonal y lo social, o sea, es así, es como vamos a decir, es una naturaleza que está dada y que se va construyendo a la vez, que el individuo va decidiendo en la medida de lo que va haciendo, va construyendo su identidad, pero que no está en una respuesta biológica donde haya una parte médica de donde se es de una orientación sexual o de otra, eso no está, ¿sí? Entonces, eso por un lado, y bueno, es verdad que, en este punto ya lo vi, perdón, me estaba regresando. Cuando les decía que se han logrado estos principios para el respeto, para la igualdad, y cuando se habla que sí, efectivamente, venimos de un mundo donde todo era heterosexual, donde solo hombres y mujeres, y darle cabida a la homosexualidad y a otras orientaciones sexuales pueden ser fuertes para muchos. Es normal que así sea porque hemos aprendido que lo que es normal y lo que no, dentro de la misma ciencia, se decía que incluso la homosexualidad era un trastorno, se decía que se estaba mal, que esta persona necesitaba tratamiento psicológico y se inventaron un montón de terapias, pero bueno, la misma ciencia, incluso al no encontrar resultados, ha dicho es que esto es así, es una naturaleza y no hay ningún trastorno, no hay ninguna anomalía con las personas. Entonces, sino que es nosotros que hacemos esta idea de lo que creíamos que era normal y lo que no. Es decir, nosotros como personas definimos como sociedad qué es sano y qué no es sano, qué está bien o qué está mal. Entonces, esa es la tarea que tenemos como humanos en irnos definiendo y en eso son consensos, ¿sí? Y el consenso de ahora es reconocer que sí, hay unas minorías, como la homosexualidad, y estas divergencias entre lo que les acabo de decir de los aspectos de las dimensiones de la sexualidad, y que todas pueden combinarse y que existen y que no tienen por qué no ser, sino que son parte de la misma, de la misma sociedad, de la individualidad de muchas personas y que pueden combinarse con la heterosexualidad y con la monogamia y no tienen por qué estar peleados, ¿sí? Es decir, que existe respeto para todas, para las minorías y para las mayorías, y que las minorías deben de respetar a las mayorías y las mayorías deben de respetar a las minorías. Es decir, los homosexuales no van a decir que ser homosexual está bien y que ser heterosexual está mal, ni los heterosexuales van a decir lo contrario, sino que exista un punto donde puedan converger los dos puntos de vista y que eso sea el respeto a lo diverso, porque en efecto es que somos muy diversos como personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por eso les digo, ¿esto realmente está cambiando o no? Porque en algunas sociedades, pues bueno, esto no hay duda, está claro, existe la inclusión de muchas diversidades, en otras sociedades todavía no. Entonces, los cambios no van a la par en todo el mundo, van divergiendo y van incluso en retroceso muchas veces.
Sí, yo aquí les tengo una pregunta, tomando en cuenta todo lo anterior, y para abordar lo que sigue, es esta pregunta, es, una familia que sea amorosa, con palabras y caricias, pero que no hable de sexo, ¿qué es mejor? ¿Una familia que haga esto, una familia que sea amorosa, con palabras y caricias, pero que no hable de sexo, o una familia que es abierta al sexo, pero que no es para nada afectiva? ¿Ustedes qué creen que sea mejor? ¿Por cuál se inclinan? ¿Por cuál familia creen que sea mejor en términos de saludable, en términos de que sea armoniosa? Adelante, Gaby. Buenas tardes. Buenas. Pues yo creo que ninguna de las dos, porque para que pueda haber algo que realmente funcione y dé crecimiento en todos los aspectos en las familias, debe de haber un término medio, porque tanto hace falta el amor, No se escucha, profe. tanto hace falta el amor como hace falta el hecho de que se enseñe sobre la sexualidad. Entonces yo opino que No se está escuchando nada, oiga. Yo sí le alcanzo a escuchar un poquito bajito. A ver, si puedes intentar hablar más fuerte. Yo sí te he escuchado y si puedes continuar. Y si no, yo les digo qué es lo que nos ha comentado. Ok, no sé si ahí me escuchen, Sí. compañeros. ¿Escuchamos más? ¿No? Sí. Que me parece raro. ¿A mí sí me escuchan? Sí, a usted sí. Bueno, continúa. Sí. Continúa. Y ahorita, si no se escuchó, yo les comparto quienes no hayan escuchado. Sí, no, nada más era eso, profesor. O sea, cerca no puede haber como que tanta inclinación hacia el amor y hacia la no educación sexual, como también no puede haber una inclinación mayor a la educación sexual y que no haya amor. O sea, no Pues, puede, son dos cosas que tienen que estar tomadas de la mano y tienen que ir sobre un mismo nivel. perfecto, muchas gracias. De vista. Sí, de verdad es que pues de pronto respondiste con la pregunta que lo que acabo de plantearles es un falso dilema. O sea, falso dilema es cuando se cree que se es blanco, se es oscuro, o sea, de que tiene que ser de una manera u otra. Y que es un falso dilema porque no necesariamente. Gaby lo ha dicho que en una familia, en términos de lo que he dicho yo como saludable, deben de combinarse ambos elementos. Es decir, donde se pueda incluir las caricias, se puede ver el espacio de que sea amorosa y que se incluyan también elementos que tengan que ver con la educación sexual, ¿sí? O que por el contrario, si una familia solamente se habla de educación sexual y no se habla si no se involucran los afectos y toda la parte afectiva, pues no estaría equilibrado, o sea, no se complementaría, ¿sí? Entonces, por ahí va la idea de Gaby, creo que ella lo dijo incluso mejor que yo, pero ese es el punto, ¿sí? Pero, o sea, y sabemos que es peor no hablar de sexo, pero también muchas veces no sabemos cómo hablarlo. Entonces, esa también es la parte medular, la parte fina, la parte a veces complicada dentro de las familias. Y no sé si ustedes tengan hijos o tengan hijas, pues seguramente alguna vez se lo han preguntado. Sí, yo yo no tengo hijos, pero pues me lo pregunto como por la parte de ser hijo. En mi familia, pues, a mis 33 años, o sea, mis padres nunca hablaron de sexo. Y hasta la fecha siguen sin hablarlo, o sea, la educación fue por afuera, con los amigos, con la calle, lo que escuchaba por aquí, por allá, y eso, bueno, eso tiene sus aristas y muchas de ellas pues no son favorables tantas veces. Es decir, creo que de haberse incluido esos temas en la familia de una manera apropiada, si hubiera yo entendido muchas cosas desde antes. Sí, claro, pero también sí recibía afectos y también pude entender lo que es el amor y pude entender muchos elementos que me permitieron luego integrarlos, pero también muchas veces desde de muchas experiencias que pueden haber sido buenas a lo largo de la vida, ¿sí? Y eso antes hablar de sexo no era permitido exactamente. Adrián, ¿ibas a decir algo? Gaby, no sé si ibas a hablar de nuevo porque vio manitas levantadas. Si es así, adelante. Pues es que yo creo que es igual como ahorita lo que estamos hablando de la sexualidad, ¿verdad? de los que son hombres, de los que son mujeres, si la educación desde hace tiempo hubiera empezado
desde que nuestros papás nos platicaran, ¿verdad? De ese tema, como usted dice, que a lo mejor antes no nos los hablaban, ahorita no habría tantos problemas, ¿sí me entiende? Entonces ahorita pues estamos en una sociedad muy avanzada y pues no, como que para muchos nos es difícil entender esos temas, profe. ¿Sí me entiende? O sea, porque igual como usted dice, si nosotros hablamos de puro amor en la familia y no hablamos de sexo, o sea, hablamos del amor fraternal, pero no hablamos de sexo con nuestros hijos, o sea, tampoco no los vamos a estar educando, ya no los estamos educando como debe de ir una educación sexual. Exacto. Sí, sí. Sí, sí, que como padres pues sentir esta angustia de decir, pues bueno, mis hijos están bajo riesgos, que no sé prevenirlos, que no sé qué decirles, y es que pues a mí no me informaron, no me dijeron nada, ¿yo cómo voy a hacerlo? O sea, esa parte es complicada, o sea, que todos la hemos atravesado. O sea, sé que ustedes y yo tenemos una diferencia de edad, pero lo que yo les estoy platicando, cómo me educaron, creo que puede ser muy parecido a lo que ha dicho Adriana, o sea, que por generaciones y generaciones era como lo decía Selene, pues es que era prohibido hablar de sexo, ¿sí? Y que ahora se habla de sexo por los codos, pero cuando se habla de sexo no se comunica todo lo que representa el sexo, o sea, se hablan de una manera que, como les podría decir, desde lo sensacionalista o desde lo, ¿cómo les puedo decir? Desde el morbo o de esta parte del consumo del sexo, y poco se habla de cómo integrarlo con elementos que tengan que ver con el respeto, con el amor, con la afectividad. Entonces, ese es el punto central. Y bueno, pues claro, yo creo que sí viene bien, bueno, parte de mi abordaje es como entender por qué no conocemos todo esto, por qué estamos en este punto de cómo hemos visto la sexualidad y de dónde nos podemos agarrar para poder nosotros, cada uno en lo individual, ampliar nuestros conocimientos, ¿sí? Y llevarlos a nuestra propia vivencia, llevarlos a nuestra familia, llevarlos a compartir en pareja y demás. Por eso es que, bueno, aquí siguiendo al autor Félix López, él es pues, pionero en España sobre la educación sexual, profesor del cual yo he tomado esta información y le he pasado a esta infografía. Pues bueno, él hablaba sobre unos modelos de cómo se interpretaba la sexualidad, recoge todo lo que les he hablado, pero justamente es que antes, cuando se hablaba de sexualidad, se entendía que la sexualidad es peligrosa. Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, cuando se hablaban de sexo, se hablaba nada más en la escuela, pues para explicar los órganos sexuales, para explicar los cambios de la pubertad, para explicar los riesgos de las infecciones de transmisión sexual, VIH, SIDA, los métodos anticonceptivos y ya está. Lo cual, de alguna manera, es importante saberlo, pero cuando se hablaba, solamente se hablaba de, pues es que te puede dar sífilis, te puede dar gonorrea, te puede dar un montón de cosas, y solo se hablaba de los peligros, pero no se educaba sobre cómo vivir la experiencia sexual, pues sí, no haciendo omisión a los peligros, pero también disfrutándola. Esa parte no se integraba, sí, solamente es como peligro. Entonces, también la parte de la sexualidad reducida a que todo se concentre en los genitales, que esta parte de la vivencia sexual todavía hoy en día se vive mucho. O que también, pues, mucho se hablaba del sexo en la escuela y en la iglesia, y que tiene la sexualidad la función de la procreación, cuando es mucho más que eso. ¿Qué más? Bueno, de estos mitos, estos ya los entienden, la abstinencia hasta el matrimonio, o que, por ejemplo, la sexualidad no era un tema que se tenía que hablar en los niños. De hecho, hasta hoy en día se cree en algunas partes, o sea, por creencias, que son contrarias a lo que dice la ciencia, de que la sexualidad no existe en los niños o que no se les debe de hablar sexo a los niños. Esto no es verdad, pero claro, hablar de sexo con los niños sí se puede hablar de vulva, vagina, pene y demás, o sea, porque es el nombre de cada cosa y que no tengamos miedo de llamarlo como es, porque eso es, pero no se les va a hablar desde el morbo, de la forma en cómo nosotros entendemos la sexualidad muchas veces, desde la forma donde no está integrado el respeto, es decir, hay que saber en qué lenguaje, en qué formas se puede hablar a los niños con la sexualidad, ¿sí? Pero desde toda la... es decir, hablar de sexualidad es para todas las edades, desde el más chico al más grande. Y no hablarlo o no tenerlo en cuenta en la infancia, se caen muchos más graves errores en el desarrollo de los niños. Entonces,
pues bueno, se silenció justamente la sexualidad de la infancia por muchos años. Se educó muchas veces en la sexualidad que abstenerse era bueno, sí, que en los adolescentes o incluso en los más grandes, que entre mejor se pudiera tener abstinencia sexual, mejor, hasta llegar vírgenes al matrimonio y demás. Sabemos que eso nunca funcionaba en su totalidad, y menos ahora, ¿sí? Y no se trata que ahora, porque a eso vamos ahora, que esto ya es anticuado, que esto es lo que detuvo mucho el progreso en cuanto a la integración de la educación sexual, pero que ahora no justamente significa que estamos en el mejor terreno, significa que ahora hay otros nuevos mitos de la sexualidad, es decir, de pasar a viejos mitos a nuevos mitos. Ahora, por ejemplo, pasar de una sexualidad reprimida, ahora decir que todos tenemos que tener sexo, porque los hombres y las mujeres pueden tener por igual de iniciativa y el mismo deseo, y la mujer puede tener y expresar sus deseos sexuales abiertamente, que eso me parece que es un logro, es una ventaja, porque antes no se les permitía, socialmente no, pero pues ahora también se quiere condicionar que, por ejemplo, si uno no se pone a ver a veces cuentas de algunos promotores de la sexualidad, algunos dicen, no, es que la mujer tiene que tener 2 o 3 orgasmos, es multiorgásmica, y es eso, y que es verdad, antes no se conocía desde las respuestas fisiológicas de la respuesta orgásmica, no se conocía, pero ahora se sabe que es, pero que exista y que se promueva me parece bien, pero que ahora se quiera decir que tiene que ser así, es como lo mismo, como lo anterior, como antes se reprimía, ahora se tiene que vivir. Y no es, eso no ayuda mucho, porque ahora es como dictar, como recetar, como forzar a que se tenga actividad sexual. Incluso que se espera que los adolescentes tengan actividad sexual, y cuanto antes y cuanto muchas más experiencias mejor. Eso tampoco es la solución por sí misma. ¿Por qué? Ustedes dirán, bueno, en el punto medio está la solución, pero decir el punto medio es decir, solo un decir. Es decir, que alguien puede no tener una experiencia sexual hasta una edad ya mayor, y esa persona puede ser justamente adaptable y feliz y satisfecha en todas las áreas. O quien puede iniciar una etapa mucho más anterior e igual también vivir de una manera feliz, sino que más bien es a conciencia de cada uno, al ritmo de cada quien y de la forma en que como cada quien le haga sentido. Pero como esto de la sexualidad involucra muchas veces a otra persona o a otras personas, pues hay que entender que nos atravesamos por los afectos, que la sexualidad la tenemos muy atravesada con nuestras vivencias afectivas, y que es parte de nuestra naturaleza de la experiencia sexual. Entonces, ahí es a lo que va a atender estos nuevos mitos sobre la ética, que es a lo que me iré. Nada más aquí quiero resaltar algunas partes de los nuevos mitos. Bueno, no, pues esto ya. La actitud sexual egoísta con falta de ética amorosa, es este punto. O sea, esa falta puede generar pues consecuencias de conflictos entre las personas que bueno, puede llevar a depresiones, a violencia, a una serie de cosas que tiene efectos muy duros en las personas y en las sociedades. Entonces, también esta confusión entre placer y actividad sexual, es decir, por este afán de tener la libertad de poder tener encuentros sexuales, se crea que por tener esa libertad se va a tener placer y se va a tener felicidad. No, el tener la disponibilidad, la exposición de un encuentro sexual no significa que eso vaya a ser placentero por sí mismo, o que necesariamente tenga que hacerlo. Es que esperemos, y en la sexualidad se trabaja para que sí sea, pero para que eso suceda tiene que ser consciente, tiene que ser consensuado, tiene que ser dentro de los límites de la libertad y dentro del límite del respeto, ¿sí? En un ambiente donde las cosas sean naturales, en el sentido de que no sean forzadas, donde no sean coaccionadas. Y es ahí donde puede haber mucha cabida al verdadero disfrute y a una verdadera experiencia sexual que nutra a la persona, que le integre en sus vivencias una buena experiencia. Entonces, de eso va. Antes se decía que, por ejemplo, pues la monogamia era la mejor salida, el matrimonio solamente. Ahora se sabe que la monogamia no es la única alternativa. Algunas culturas, pues, ya estaban antes, como los árabes, que promovían que tenían la poligamia,
pero bueno, no se quiere decir que ahora la monogamia no exista o que no sea la mejor, perdón, más bien que no sea la mejor solución y que ahora tenga que ser el poliamor, es decir, donde se puedan tener varias parejas, donde se exista mutuo acuerdo. No quiere decir que una cosa sea mejor que la otra. Y esos son los nuevos mitos que ahora, por el afán de ver que lo de antes y que solo se veía una sola forma de modelo de sexualidad, es decir, el heterosexual, monogámico, el matrimonio, y solamente ahí, que solamente en los adultos había sexualidad, y ahora que se sabe que las vivencias son en todas las edades y de diferentes formas, y que entonces también hay otros espacios como la no monogamia, que es esto del poliamor, no quiere decir que ahora tiene que ser poliamor, ¿sí? Entonces, desmontarnos de lo que antes existía y de ver lo limitado que nos mantenía, las restricciones, los efectos que tenían en cuestiones de coartar la libertad, ahora por salir de ello y por en aras de la libertad se pueda llegar a una parte de una falsa libertad, ¿sí? Una falsa vivencia de la sexualidad donde realmente no sea placentera. Entonces, son de donde hemos transitado y que pues llegar al punto justo, al punto sano, pues bueno, ¿cómo puede ser? El profesor Félix López habla de un modelo biográfico de la sexualidad. Biográfico porque justamente tiene que ver en reconocer elementos de nuestra vida, o sea, mi vida, mi historia, mi presente y mi decisión. ¿Qué viene que ser con todo esto? Pues justamente ahorita de lo que hablamos, pues qué educación sexual yo recibí, qué experiencias sexuales he tenido, qué hay en la sociedad, qué ha surgido y qué surge ahora. Y dentro de todo ese abanico de cosas, yo, ¿cómo quiero vivir mi sexualidad? Porque la sexualidad, dentro de los derechos humanos, es que es libre, es propia, en el sentido de que tenemos nuestras voluntades, nuestras libertades, pero en el ejercicio de llevarlas a cabo, involucra muchas veces a otras personas. Y en ese ejercicio hay que entender que tenemos que tener valores de responsabilidad, valores de ética, y que esos son los elementos que es una buena apuesta que es este profesor, de hecho, revisando a filósofos como Platón, donde hablaban pues, justamente de la ética, donde está el verdadero ejercicio del respeto de las personas. Entonces, yo les invito a que tengamos a consideración estos elementos, justamente de este modelo biográfico, que esto solamente es una pincelada, yo les dejaré elementos para que los sigan consultando, y si cada uno quiere interesarse sobre este tema, de ver en cuenta que hay grandes temas, por ejemplo, dentro del modelo biográfico, siempre se va a recoger pues, la importancia de conocer un poco más, depende del interés de cada quien, sobre la anatomía corporal, o sea, la anatomía, perdón, del hombre y de la mujer, de la fisiología del placer, conocer esos elementos que son biológicos, que todos tenemos que tener en cuenta de alguna manera, conocer los anticonceptivos, conocer las diversidades sexuales de las que hemos hablado, conocer las diferencias en lo que es la identidad, la orientación y las conductas. En todos estos términos nos darán una percepción más amplia de lo que es la sexualidad, ¿sí? De lo que se conoce desde la ciencia y de lo que se ha trabajado en el tema de derechos humanos. ¿Sí? Y además, dentro de esto, y como inició el tema, respecto en cuanto a los vínculos afectivos, pues bueno, pues que haya afectos sexuales, es decir, lo que nosotros sentimos por otras personas en cuanto a deseo, atracción y enamoramiento, que son elementos que están muy ligados en todo lo anterior y en nuestra personalidad, en todas las aristas. Entonces, los afectos sociales, que esto es cuando generamos apego por una pareja, en el aspecto de la amistad y lo que se llama sistema de cuidados, estos son elementos que tienen que ver en que nosotros somos responsables cuando compartimos con alguien que tenemos apegos, es decir, los afectos que esa persona deposita en nosotros, somos en una parte responsables de cuidarlos. Sí, no somos responsables de lo que la otra persona siente por nosotros, eso no, pero sí somos responsables en la forma en cómo ellos o ellas depositan nuestros afectos y cómo lo cuidamos, o sea, cómo cuidamos a esa persona. Y nosotros de la misma manera, cómo depositamos en los afectos hacia la otra persona, esta persona, cómo cuida de nosotros. Entonces, eso es lo que él denomina Félix López sistema de cuidados. Y la parte de altruismo, pues bueno, se entiende por definición, pues la intención de ayudar, de promover el apoyo en todas las dimensiones. Entonces, el gran elemento justamente del modelo biográfico es la ética de las relaciones amorosas, que se promueva como un valor universal.
Y en ella mucho quiero resaltar el valor de la ética del consentimiento, ¿sí? Que justamente retomando el refrán que habíamos dicho que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, es lo contrario al consentimiento. Es un falso consentimiento. Sí, el consentimiento es esta parte de saber identificar cuáles son los límites hacia dónde puedo estar con esa otra persona en el plano afectivo, de tacto, en toda la experiencia erótica y sexual, hasta dónde y cómo, ¿sí? El lugar, el espacio, el momento y las formas, es eso, el tener un pleno consentimiento. Y claro, para eso hay que conectar con otra persona, hay que entender qué es lo que le gusta a la otra persona, qué es lo que no le gusta, y qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero. Entonces, poderlo comunicar bueno, es un tema larguísimo, es un tema bastante amplio, pero el hecho de que lo reconozcamos, que el consentimiento es importante, justamente pues nos evitará muchos problemas, como lo vimos en este ejemplo del episodio emocional, de la actividad socioemocional anterior. Pues bueno, justo estos elementos de la ética, pues está la ética del placer compartido, es decir, el placer de nuestro cuerpo es nuestro y lo compartimos, ¿sí? Y la otra persona nos comparte su propio placer corporal. La ética de la igualdad, pues justamente mucho trabajo tenemos que hacer esto, que hoy en día en México no existe en muchas partes lo que es la verdadera igualdad, es decir, muchas relaciones están montadas sobre el poder, es decir, sobre el dominio del uno sobre el otro, y sobre eso hay mucho trabajo que hacer. La ética de la lealtad, pues la lealtad se refiere, ojo con ello, no es lo mismo que fidelidad. Lealtad significa ponerle los valores que la pareja quiera, es decir, los valores que entre ambos decidan que sean leales a esos principios, y que si en algún momento alguien opina algo diferente o quiere otra cosa diferente, tenga el derecho, bueno, que lo tiene, sino que ejerce el derecho de decir: es que yo ya no quiero, o sea, aunque yo te haya prometido la vida entera, es que ya no lo quiero, pero comunicarlo de una manera responsable, y de una manera que permita al otro entender cuál es el punto de vista y por qué se puede tomar una decisión diferente. Porque esto es así. Entonces, eso es la lealtad, o sea, es decir, que aunque ya no quiera estar contigo, podértelo decir, ¿sí? Y que eso, pues en definición va a ser doloroso, pero doloroso no es lo mismo que sufrimiento. Sufrimiento sería no decirlo, de pronto encontrarlo con otra en un encuentro sexual que no, o sea, ¿sí me explico? Elementos que no estaban autorizados, que no estaban, bueno, no sé, la palabra autorizados no es, más bien que no estaban consensuados, que no eran parte del acuerdo de la pareja, y que eso genera verdaderos conflictos por no comunicar lo que se quiere, lo que no se quiere y hasta dónde no. Entonces, a eso es la lealtad. Pues bueno, la ética de la salud frente a los riesgos, justamente el tener la responsabilidad de cuidarse, o sea, cuidar el cuerpo, cuidarse sobre las infecciones de transmisión sexual, todos estos elementos sobre la anticoncepción, siempre tener una ética de cuidado sobre esto, propia y hacia la otra persona. La ética de la vinculación y la desvinculación, pues ya lo he mencionado acá con lo de la lealtad, justamente es vinculación es eso, es decir, quiero vincularme contigo o no quiero vincularme contigo, y si quiero hacerlo, ¿de qué formas? Claro, hacerlo, yo lo estoy haciendo de forma, o sea, estoy diciendo las definiciones, pero cómo hacerlo es más complejo, es como cada pareja se entienda, ¿sí? Entonces, pues ahí van los puntos. Quiero, bueno, para esto, escuchar qué les parece el tema. Ya estamos casi por cerrar. Ya es la hora, de hecho ya me estoy pasando. Bueno, de hecho no me estaba pasando, sino que comencé unos 5 minutos tarde porque veía que había que esperar un poquito a que entraran más estudiantes. Así que, bueno, ¿qué les va pareciendo el tema? Ya casi por cerrar, me gustaría ver qué opiniones hay para cerrarlo junto con lo que queda por abordar. Quien quiera hablar adelante puede tanto levantar la mano, activar el micrófono. Yo aquí veo que Mar dijo: el problema siento que es cuando no hay ninguno de las dos cosas dentro del núcleo familiar, porque así como hay ese tipo de familias, también hay quienes podemos tener un balance entre uno y otro y hablarles con respeto y seriedad por las consecuencias que puede haber si no hay información. No entendí del todo el punto, pero
yo quiero abonar, Mar, que no sé, que justamente que evitemos que no se nos tengamos que pelear entre si se habla o no se habla de sexo, si es que sí se hable, pero que también cuando en la familia se debe de incluir pues los valores que la familia tenga, el amor, el respeto, y cómo se ejercen estas formas de manifestaciones de afectos, eso es muy importante. Y la seriedad. Y la seriedad no es como decir, cuando se habla de seriedad, evitar que se tenga que imponer, ¿sí? Bueno, yo no sé si iba para el punto, pero yo me acuerdo de ese punto, que por ejemplo, justamente volviendo al modelo de riesgos en la educación sexual, que cuando digan, es que si no tienes condón vas a embarazarte, es que si eres un adolescente, lo mismo no lo va a escuchar, porque se sabe también dentro de la ciencia que los adolescentes en esta edad, algo pasa, no recuerdo bien, pero desde la parte del desarrollo frontal del cerebro, no miden los riesgos como lo medimos ya los adultos en una edad mayor. Sí, entonces, entendernos por ahí de te lo dije, no funciona, o el de te advierto que esto no funciona, sino el conocer verdaderamente cuáles son las inquietudes, ¿sí? Porque incluso se sabe que los adolescentes tienen más inquietudes en cuanto a conocer la experiencia, más incluso de lo afectivo, que de la experiencia propia de lo que es biológicamente el sexo. Pero claro, curiosos que son, y pocas veces que tienen la apertura de comunicarlo, y la información que a veces no es la adecuada, pues bueno, no es una buena suma de cosas. Adelante, Carolina, creo que sería Carolina que nos iba a decir algo, adelante. Yo digo, profe, que deben de estar ambas preguntas unidas, porque Sí. ahorita en este tiempo, pues, aunque tú no le hables de sexualidad a los niños, a los adolescentes o a los adultos, ya con el internet, pues ya tienen toda la información que uno no les dice, y aparte, pues es una información a veces, pues mal, ¿cómo se podría decir? Mal obtenida, porque en lugar de que ellos hagan las cosas bien, pues se van como por las competencias entre amigos. No, yo ya tuve tantas, no, yo ya tuve tantas. Entonces, si tú no le explicas a tu hijo qué consecuencias puede tener, pues también estás mal. Y si no les hablas con amor y con cariño, pues igual, o sea, te van a ignorar y pues menos te van a entender. Y pues anteriormente, pues a mí nunca me hablaron de sexualidad ni nada, y pues yo lo fui con el paso del tiempo. Y antes, pues, yo tengo amigas que son mucho más grandes que yo, y pues me decían, no, es que antes, pues, la sexualidad era, tú nada más sirves para tener hijos y el hombre para que te mantenga y punto, se acabó. Y pues ahorita ya es todo diferente. Claro, claro, sí. Y bueno, sí, coincido contigo. Y cuando dices tú, pues ahorita estás diferentes, bueno, quiero agregar, es como que ha habido cambios, pero a fin de cuentas cada quien decide. Pero decide, claro, en función de lo que hay alrededor. Justamente, si un adolescente ve que sus amigos compiten a ver quién tiene más experiencias sexuales, se va a cuestionar, pues yo también quiero. Sí, y si en la familia tiene la apertura de decir, mamá, pues es que mira, estos chicos están así, 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 así. Si ya lo comunica, es que hay una gran ventaja de que ese adolescente lo pueda comunicar. Es que hay algo que le permitió tener la apertura de decirlo. Pero en el momento de que le digan, es que a mí no me vengas con eso, o es que eso no, así un tajante no, es que entonces será la primera y última que nos quiera contar. Porque ahí ya se va a cortar la confianza de que lo diga. Pero ojo, cuando se tenga la confianza no quiere decir que sea complicidad con el adolescente, sino de averiguar cuáles son sus inquietudes al respecto. Si, oye, pues ellos lo hacen así porque crees que lo hacen, ¿tú qué opinas de la sexualidad? ¿Para ti qué te parece? ¿Qué sabes? Incluso decir, pues mira, yo no sé nada más, pero pues ¿qué te parece si buscamos juntos o le preguntamos a fulano, a tal, para tener otras referencias? O sea, también no tener el miedo de decir, es que no lo sé, pero pues, si me lo cuentas, juntos podemos ir a investigar, a averiguar en un área competente. Sí, eso, porque el Internet como tal, pues sí, está toda esta información, todo esto que yo estoy hablando, bueno, algunas cosas están en Internet, otras sí son de libros que no están publicados, que hay que comprarlos, pero para saber encontrar qué información sí, cuál no, y cómo emplearla, cómo interpretarla, cómo emplearla,
no es tan sencillo. O sea, lamentablemente la educación sexual todavía va mucho más atrás como para poder encontrar todos los elementos y que cualquiera lo pueda hacer de forma autogestiva como lo estamos haciendo en los estudios de prepa en línea. O sea, está un paso más atrás, considero yo. Entonces, sí, va por ahí. Adelante, Gaby. Bueno, nada más un comentario acerca de lo que decía Caro, ¿no? Sí. Yo considero que es importante porque la influencia de la gente siempre va a estar. Los amigos, los conocidos, los compañeros, siempre van a estar ahí, como dicen, en las competencias. Pero yo creo que es importante crear en nuestros hijos una identidad de quiénes son, por qué son, el valor que tienen como personas y que no tienen la necesidad de llegar a tener un encuentro sexual para ser más que nadie. Yo creo que en eso consiste, ¿no? Es algo que lamentablemente en su gran mayoría nosotros o nuestras generaciones no fuimos instruidas. Lamentablemente es un tema que hasta la fecha lo podemos llamar tabú, porque pese a que ya estamos muy avanzados en muchas cosas, son temas que, aunque nos interesan, nos da miedo tratar. Son temas que lamentablemente nunca buscamos un libro, una asesoría para saber acerca del tema, para poder empaparnos de eso y a su vez poderlo transmitir de manera correcta a nuestros hijos. Entonces son errores que nosotros debemos ya de dejar atrás. Ok, no estuvimos de acuerdo, no estábamos de acuerdo conforme se nos fue enseñado a nosotros ese tema, pues entonces empaparnos de conocimiento para que realmente nosotros podamos hacer la diferencia en las generaciones futuras. Porque lo comentaba usted, pasamos de el sexo es malo a vivir el sexo de una manera ya demasiado destrampada que está causando en nuestros hijos, en nuestros conocidos, en nuestros familiares, llega el momento a que hasta frustrados se sienten por la manera en que han vivido su sexualidad. Entonces, es mi punto de vista, ¿no? Primeramente, inculcar a nuestros hijos una verdadera identidad, una identidad sana, y como padres, bueno, los que somos padres, tratar de llenarnos un poco más de conocimiento sobre el tema. Hay libros, yo creo que hay personas que tienen un poco más de saber en cuanto a esos temas, que pueden asesorarnos para saber trabajar ese tipo de situaciones. Gracias. Gracias, Gaby. Muy importante tu aportación y claro, coincido con lo que mencionas. Y bueno, en lo que a mí respecta, trataré de integrar esta presentación con algunos documentos que puedan ver justamente si a alguien más le interesa el tema, por ejemplo, de educación sexual con adolescentes o de niños, que lo puedan integrar. Algún otro elemento que tenga que ver sobre las diversidades sexuales también lo pueden poner. Si tengo algunos otros elementos audiovisuales o algo, ahí se los agregaré en la parte final de la presentación para que lo puedan conocer. No sé, por aquí nos decía, no sé si alguien más va a hablar con el micro, si es hacia adelante. Por aquí mientras leo a Mar que dice, bueno, es que tengo conocidos que lo expresan de forma poco apropiada con un lenguaje que pues no es adecuado para los niños, por ejemplo, más en doble sentido, y a mi parecer no es un buen método de enseñanza. No, eso, o sea, hablar de doble sentido no es hablar de sexualidad. Eso no es hablar desde el respeto, no es hablar sobre educación. Eso es hablar, es hablar del sexo desde una perspectiva pues morbosa, de una perspectiva pues que va sobre ese terreno. Eso no es educación, ¿sí? Cuando se habla de educación sexual es que, ya les he dicho, es hablar de pene, vagina, vulva, y poner el nombre de cada cosa y por qué hablar de masturbación y todo lo demás, y el no tener miedo a hablarlo, ¿sí? Y decir, pues sí sé esto, no lo sé, investigar las cosas por su nombre, o sea, es eliminar ese pudor, porque pues el pudor como tal en sí es aprendido y es entendible que lo tengamos, pero en la medida que lo analizamos es que no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces, pues bueno, ese es el punto. No sé si alguien más quiere agregar algo sobre esto. Ya nada más aquí iba a decir del modelo biográfico de la sexualidad. Pues bueno, la decisión del propio sujeto es importante, que todos tenemos un rol activo y libre, esto es para cada persona,
sobre nuestras decisiones, sobre cómo vamos construyendo nuestra biografía, porque nuestra biografía es qué elementos le vamos a poner, o sea, de verdad es que es, si miramos hacia atrás nuestras experiencias sexuales, vemos por qué a dónde nos han llevado, qué experiencias hemos sentido, cómo lo hemos vivido y qué efectos ha habido entre nosotros. Entonces, pues bueno, eso, pero también que cada día podemos integrarle nuevas reflexiones como lo que ha sucedido el día de hoy, lo que podemos seguir aprendiendo con lo que nosotros queramos libremente buscar y demás experiencias. La idea de pues ir sobre los buenos usos de la libertad, que ya se entienda que los buenos usos de la libertad es sí el respeto, se respetan las minorías no van a decir lo que hacen las mayorías, ni las mayorías van a decir lo que hacen las minorías, que cada uno por su propia cuenta tiene la libertad de decisión, siendo conscientes de los riesgos de las infecciones, de los embarazos no deseados, los riesgos afectivos en el sentido cuando no se ponen por principio la responsabilidad de cuidado del otro, la ética de la, pues, de la responsabilidad afectiva es este terreno. Entonces, que también, que cuando se hable del modelo biográfico de la sexualidad, pues está hablando de la evidencia científica como guía, ¿sí? Que se deja de lado, pues, los mitos. Cuando hablen de, no sé, voy a darles un ejemplo de los afrodisíacos, que se habla de que tal comida, que tal cosa. Cuando se habla, por ejemplo, de esas cosas, esos son mitos. O sea, la evidencia nunca ha encontrado que esos elementos sirvan, por ejemplo. Y así, sobre cómo se debe educar, pues bueno, hay evidencia, hay de lo que les voy a compartir sobre de cómo se debe abordar la sexualidad con adolescentes y con los niños. ¿Qué guías hay? ¿Qué preguntas tienen? Incluso está la serie de preguntas que tienen los adolescentes, cómo se deben de abordar y cómo no hacerlo. Y claro, son como guías, llevarlos a la práctica, puede que haya errores, pero que seguro que nos dan mejores posibilidades para tener más aciertos que desaciertos. Entonces, aquí donde dice la pareja como implicados, pues siempre que se habla de este modelo biográfico de compartir la sexualidad, pues es que hay que implicar a la pareja. La pareja, la implicación es que sean entre ambos esta complicidad. Es, de hecho, construir un lenguaje, construir una forma de entenderse y de comunicar lo que le gusta al otro y de transmitirlo, de poderlo compartir, de poderlo vivenciar. Entonces, pues bueno, en conclusión y de nuevo, pues cada persona tiene una forma única de vivir la sexualidad. Por eso es que no se habla ya de una sola forma de la sexualidad, sino que la sexualidad pues es tan diversa como personas hay porque no se puede expresar de una sola forma. Entonces, pues bueno, díganme si hay más dudas o comentarios, o fíjenme si no los hay, para poder cerrar tranquilamente la... perdón, esto me va para acá, para poder cerrar esta transmisión. Les paso de nuevo el enlace de la asistencia, no les dije que se los había comunicado, pero apenas siendo la hora se los había pegado. Nos hemos excedido algunos minutos. No es mi interés, no es mi propósito, pero de verdad es que abordar estos temas en menos de una hora creo que no es tan apropiado. Y además, pues gracias a su participación, pues bueno, ha quedado todo más nutrido. Entonces, pues no sé, Gaby, Adriana, Selene, Carolina, Yolanda, los demás, ¿qué más quieran agregar, que quieran puntualizar? O si tienen alguna sugerencia, alguna duda, algo que quieran que se integre sobre este tema, yo con gusto se los puedo compartir dentro de mis posibilidades. No, gracias, profesor. Bueno, entonces, a ver, veo acá en el chat. No es otro chat. Adriana, adelante. Bueno, pues estuvo muy bueno el tema, profe. Pero sabe que a mí me gustaría, no sé si se pudiera, ¿verdad?, de que en otra ocasión, ¿verdad?, nos diera un tema, como el tema que nos dio ahorita, que nos compartiera, para nosotros buscar información y hacerlo pues un poquito más extenso. Estaría padre así, que me haría, bueno, es mi opinión. No, con todo gusto, Adriana, trataré de decir, bueno, ya abrí ese tema, sé que fue muy general y que fue pincelada de cada cosa, pero si veo que hay interés, pues lo que puedo hacer es compartirles los que yo tengo a la mano, darles, pues, de hecho, formas de vinculación con áreas especializadas en sexología, si lo decidan, y materiales que puedan ser entendibles para ustedes en el terreno de que lo puedan aplicar, con todo gusto. Mar dice, yo sí tengo una duda, pero es sobre el tema... que por qué no es el mismo link de la sesión matutina que trataba de entrar hasta que... Mar,
Pues mira, yo usé un link diferente en la mañana para la tarde, lo mismo he hecho la semana pasada, quizás y por eso es que ahora entraron menos, no lo sé, pero sí puse claramente que había uno. Veré si puedo usar el mismo link, me parece que sí, y así es más fácil para mí, De para hecho, ustedes. yo también por eso entré tarde, porque yo estaba en el link que usted dio, pero el de las 4 y no me dejó entrar, hasta que después me metí al link de la mañana y ya fue cuando me dejó entrar. Yo creo que por eso somos poquitos. A ver, Yo entonces, también entré por esa tarde, profe. ¿con cuál link Sí, entraron? también por el link de la mañana. No se pudo Ah, entrar por el link bueno, por la liga de la tarde no pudimos acceder. Yo me tardé más de 20 minutos para poder entrar y lo que hicimos ahora sí que fue meternos por por la liga de la mañana y pudimos acceder. Yo creo por eso pues somos muy poquitos. mira, Porque es que no sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? De Sí, verdad. Mira, a lo mejor llegó aquí las 2 tengo la el liga de calendario. la tarde y fue confuso para nosotros y no podíamos entrar. No se pudo ingresar, yo creo que también por eso empezamos tarde. Vale, vale. A ver si un error mío, pero es que de verdad no me entiendo con esta herramienta porque yo di clic aquí de hecho lo tengo abierto, donde dice sesión de semana 2B de vespertino. O sea, yo Sí, lo pues, cogí también yo ahí. entré por esa liga, pero no se pudo acceder hasta que entré a la liga de la mañana y ahí sí me dio acceso a Bueno, ¿no podría cambiar otra sugerencia a Zoom o a otra que podamos entrar más fácil? Porque ya, eso también se me complica porque como que se satura. En la mañana nos saturamos porque ya estuve con usted en la mañana y fue un rollo, tardé como casi 40 minutos para poder entrar, yo creo como porque hubo muchas, no esa sesión, la semana pasada. mira, Hubo muchos compañeros la semana pasada y me costó más trabajo entrar y más tiempo. lo que pasa con Zoom es que no me va a permitir grabarlo, aunque puedo usar otra herramienta, pero la otra es que solamente dura, me parece, por 45 minutos la transmisión, entonces pues no nos da a completar la transmisión. Por eso. Y la otra es que yo tengo aquí un parche, una extensión de Chrome que me permite de forma automática que todos se agreguen, pero también he encontrado que falla. Yo por eso a veces voy de la transmisión a la pantalla para ver si ha fallado, entonces poderlo yo incluir de manera directa. Sí, de hecho, creo que y lo puede del tener la enlace. misma liga para la mañana y para la tarde. Sí, ya cuando generé estos enlaces creí que se podía hacer, pero dije, mejor me voy a arriesgar más si así lo hago y ya después lo vio con calma, pero me pasó justamente lo que me quería evitar. Bueno, yo tomo sus sugerencias y con todo gusto para mí, pues qué bueno que lo manifiestan porque sí me sorprendió que hubiera menos participantes hoy. Sí. Pero así está bien porque sí todos participamos. Eso también, la verdad es que, a ver, esos son pros y contras. Miren, yo les doy un mal consejo, pero la educación pública en México tiene la ventaja de que es libre y gratuita la universidad y las carreras que quieran. Esa es una gran ventaja que en otros países ya quisieran tenerlo. La desventaja es que, por ejemplo, hay pocos docentes para muchos estudiantes. Es decir, a mí me pone un universo de 970 estudiantes, que por muchas razones vemos aquí solamente hay 15. O sea, es una gran minoría la que decide tomarse el tiempo. Entonces, si ya estamos aquí y somos esa minoría, aprovechenla, porque de verdad es que es así, o sea, de verdad ya más adelante, cuando uno ve las diferencias en otros países, en otras partes, es que es muy cara la educación. Entonces, pues aprovechen a sus profesores, pregúntenle, sáquenle la mejor provecho, porque no todos están dispuestos a hacerlo, no todos los estudiantes se preocupan por hacerlo, y no todos los profesores tienen atención para todos los estudiantes. Entonces, pues si están aquí y estamos, pues bueno, ya nos tocó estar. De hecho, profe, a mí me gusta más hacer la clase que por YouTube. Sí, la verdad a mí también me gusta, pero también me queda ese desazón de que hay tantos estudiantes que no están y me preocupo por ellos, ¿no? Decir, es que me gustaría que también estuvieran. Sí, esa es la parte que me deja el desazón, pero bueno, yo agradezco mucho su participación y todos sus comentarios, la verdad es que yo con eso me quedo muy satisfecho hoy y agradecido. Entonces, pues bueno, mi compromiso de compartirles estos enlaces y estos recursos adicionales y a ver qué les opinan. Si quieren hablar un poco más del tema o algo, también me lo pueden consultar vía correo electrónico, por supuesto. ¿Sale? Entonces dejamos de grabar aquí, cortamos y desearles pues buena tarde, ¿eh? Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego.